Hola, hoy hablaremos sobre la música que los astronautas escucharon en el espacio. Hace algunos años, la NASA hizo pública la grabación de una música extraña que los astronautas del Apolo 10 informaron haber escuchado en mayo de 1969, cuando volaban sobre el lado oculto de la Luna. En ese momento, estaban fuera de contacto radiofónico con la Tierra. Sucedió meses antes de que los primeros astronautas pisaran la superficie lunar. Había 3 astronautas a bordo: Thomas Stafford, John Young y Eugene Cernan. Los sonidos duraron aproximadamente 1 hora. Los astrónomos lograron grabarlos y transmitirlos al control de misión en Houston. Ahora, escucha estos sonidos de silbidos. That music even sounds outer spacey, doesn't it? You hear that whistling sound? ¿No se asemejan a algún tipo de música de otro mundo, del espacio exterior? Entonces, la pregunta es, ¿podrían los astronautas haber escuchado música alienígena proveniente del espacio exterior? Pues bien, existe otra explicación simple y no alienígena para este fenómeno cósmico, pero hablaremos de ello un poco más adelante. En la grabación de audio de la misión Apolo 10, se escuchaba al astronauta Eugene Cernan, quien pilotaba el módulo lunar, preguntar a John Young, que pilotaba el módulo de comando, si podía oír ese sonido de silbido. Cernan fue el primero en llamar a estos sonidos música, y agregó que eran algo del espacio exterior. Más tarde, cuando los 2 astronautas le preguntaron a Tom Stafford, que estaba en el módulo lunar con Cernan, si también había escuchado los sonidos, él lo confirmó y dijo que eran realmente extraños. Young sugirió que deberían averiguar más sobre ellos. Nadie nos creerá, añadió. Apolo 10 fue la misión que preparó el camino para Apolo 11, que llevó a 2 humanos a la superficie lunar. Los astronautas de Apolo 10 volaron a la Luna en un módulo de mando. Sin embargo, 2 de los miembros de la tripulación también tuvieron la oportunidad de viajar en el módulo lunar, lo que les permitió descender a menos de 16 kilómetros por encima de la superficie de la Luna. Entonces, dado que lograron acercarse tanto a nuestro satélite natural, ¿podrían haber escuchado algo proveniente de la superficie lunar? Aparentemente no. Resultó que el inquietante sonido de silbido no era más que una interferencia entre las radios VHF de los 2 vehículos. Curiosamente, el astronauta del Apolo 11, Michael Collins, escribió más tarde en su libro Llevando el fuego que los técnicos de la NASA le habían advertido sobre el silbido. También agregó que si no hubiera sabido sobre los orígenes de esta música, lo habría aterrado sin fin. En 2008, la NASA subió las transcripciones de la transmisión del Apolo 10 en línea. Pero según los propios documentos, fueron desclasificados en 1982. En 2012, la NASA también puso los archivos de audio en línea. Si escuchas estos archivos, oirás que los astronautas suenan genuinamente asombrados y desconcertados por lo que oyen. Además, lo mencionan muchas veces después. Al mismo tiempo, en ningún momento del audio o la transcripción, este incidente hace que los 3 hombres entren en pánico o se sientan alarmados. Algunas fuentes ponen especial énfasis en el hecho de que la música espacial comenzó cuando los astronautas estaban en el lado lejano de la Luna. No tenían contacto por radio o visual con el control de la misión durante aproximadamente 1 hora, lo cual era esperado. Aunque algunos documentales usaron este momento para crear tensión, los astronautas estaban solos. Nadie en la Tierra podía verlos o escucharlos. Los narradores nunca explicaron por qué el aislamiento de los astronautas podría haber sido un factor tan significativo. De ninguna manera estaba relacionado con los sonidos no tan misteriosos y su origen. Sin embargo, otro momento interesante de esta historia es que los astronautas del Apolo 10 nunca hablaron sobre este incidente y los sonidos públicamente. Sin embargo, aún no está claro si hablaron de ellos con los ingenieros de la NASA. Esto llevó a algunas personas a especular que los astronautas no quisieron proyectar nada más que una psique inquebrantable. Haber mostrado que habían perdido su confianza siquiera una vez durante el vuelo podría haberlos dejado en tierra. Solo unos meses después del asombroso éxito del Apolo 11, ya sabes, toda la historia de un pequeño paso para el hombre y un gran salto para la humanidad, la NASA envió otra misión a la Luna. Pero las cosas se complicaron bastante durante el lanzamiento del Apolo 12 que ocurrió en noviembre de 1969.
Aún eufórica por el triunfo del primer alunizaje, la NASA decidió llevar los límites aún más lejos con la misión del Apolo 12. Querían aterrizar en el océano de las tormentas, la mancha oscura más grande en la Luna. Para el primer alunizaje eligieron el Mar de la Tranquilidad porque era un lugar relativamente plano y uniforme. Sin embargo, en esta ocasión el objetivo era aterrizar la nave espacial con aún más precisión. El comandante Pete Conrad y el piloto del módulo de aterrizaje Alan Bean tendrían más tiempo en la superficie lunar con 2 excursiones planeadas. Incluso tendrían la oportunidad de enviar las primeras imágenes de televisión en color desde nuestro satélite natural. El 14 de noviembre, el equipo subió a bordo del enorme cohete Saturno V en Florida, mientras el director de vuelo tomaba su lugar en el centro de control en Houston. Era su primera vez liderando una misión y poco sabía sobre los dramáticos eventos que pronto se desarrollarían. Cerca de la zona de lanzamiento se habían producido algunas tormentas, así que el suelo estaba un poco húmedo y el cielo estaba nublado. A las 11:22 AM, el enorme cohete blanco comenzó a despegar de la plataforma y a elevarse rápidamente hacia el cielo. Conrad y su equipo gritaban de emoción, pero entonces, solo 36 segundos después del despegue, algo salió mal. Hubo un destello y toda la energía de la nave espacial fue interrumpida. Fue realmente aterrador y todas las alarmas empezaron a sonar. El equipo dentro del Apolo 12 estaba perplejo. No tenían idea de lo que había sucedido, pero después de algunas investigaciones descubrieron que el cohete había sido golpeado no una, sino 2 veces por rayos. La buena noticia era que su diseño le permitía continuar su misión a pesar del contratiempo inesperado. Aunque parecía que estaban en grandes problemas, la computadora guía del Saturno V estaba totalmente bien y mantenía el cohete en curso. Pronto entraron en órbita y dijeron, «Vamos a la Luna». 4 días después, Conrad y Bean realizaron un gran aterrizaje a solo metros de su objetivo, la sonda Voyager 3. Conrad estaba tan emocionado de explorar la superficie lunar que no podía esperar para salir. Todo el equipo de la NASA detrás de esta misión estaba preocupado de que las personas pudieran haber perdido el interés en el programa después del Apolo 11, pero tenían un plan: la primera transmisión de televisión en color desde la superficie. 2 empresas fueron las encargadas de transmitir en vivo la misión lunar. En aquellos días, algo como esto era importante, porque tener 2 redes uniendo esfuerzos significaba que la transmisión podría llegar a millones de personas. Sin embargo, a pesar de que la NASA se centró en la televisión como una forma de conectar con el público, los astronautas realmente no recibieron entrenamiento sobre cómo usar una cámara. Cuando Conrad bajó por la escalera hasta la superficie de la Luna, tuvo que abrir un compartimiento de almacenamiento para sacar la cámara de video. Las imágenes eran un poco borrosas y al principio solo mostraban sus piernas, pero aún así era increíble verlo. Después de un rato, Bean apareció al lado de su compañero en la superficie y ambos se tomaron un momento para asimilar el increíble nuevo mundo en el que se encontraban. Bean quería asegurarse de que todos en la Tierra pudieran ver lo que estaba pasando, así que tomó la cámara con la intención de colocarla en un soporte. Pero vaya, accidentalmente la apuntó hacia el sol y la mayor parte de la pantalla se oscureció, excepto por un punto blanco realmente brillante en la parte superior. Ups, supongo. A pesar de que los astronautas y el equipo de control de la misión se esforzaron mucho, no pudieron reparar la cámara. Parecía que los sensores de imagen habían sido irremediablemente dañados. Por suerte, las cadenas de televisión tenían un plan B. Cambiaron a un estudio en el que 2 actores vestidos como astronautas realizaron una interesante simulación del paseo lunar. Sin embargo, aún reproducían las voces reales de los astronautas, por lo que la audiencia pudo escuchar todo lo que decían. La historia del Apolo 12 no terminó una vez que los astronautas regresaron a salvo a la Tierra. En septiembre de 2002, los astronautas notaron un extraño objeto espacial. Este orbitaba nuestro planeta de una forma inusual. Lo que no sabían era que el misterioso artículo estaba relacionado con la misión Apolo 12. En un inicio, los científicos pensaron que el objeto era un asteroide. Este descubrimiento los sorprendió, ya que creían que la Luna era el único objeto natural que orbitaba la Tierra. Sin embargo, resultó que esto no era un asteroide en absoluto. Era hecho por el hombre. Era el cohete que lanzó a los astronautas del Apolo 12 a la Luna. Salió de la Tierra en 1969 y regresó 30 años después. ¿Qué crees que le sucedió durante todo ese tiempo? Nombrado el cohete Saturno V, tenía 3 etapas.
cada una con una tarea específica para llevar a los astronautas a la Luna. La primera etapa se quemó durante 2 minutos y medio, elevándolos a 67 kilómetros sobre la superficie de la Tierra. Luego, la segunda etapa tomó el relevo durante 6 minutos, llevándolos aún más alto y más rápido. Finalmente, la tercera etapa dio una combustión rápida para poner la nave en órbita. Una vez allí, realizó otra combustión para enviar el cohete y a la tripulación hacia la Luna. Después de eso, se suponía que la tercera etapa sería desechada de manera segura. O eso era lo que todo el mundo esperaba. Sin embargo, durante la misión Apolo 12, las cosas no salieron según lo planeado con la pieza desechada. Para desechar la tercera etapa del Apolo 12, la NASA tuvo que programar una ruta especial para que se encontrara con la Luna. Pero sus primeros cálculos habrían llevado la tercera etapa del cohete al lado equivocado de nuestro satélite. Por lo tanto, tuvieron que ajustar el objetivo a la velocidad. Por suerte, la tercera etapa contaba con estos pequeños propulsores que la ayudaban a girar. Aunque los especialistas tuvieron que ajustar su plan, no se desaprovechó mucha energía, ya que se hizo con anticipación. Para cuando soltaron esa tercera parte del cohete, el equipo iba súper rápido. Para asegurarse de que la parte llegara al lugar correcto, solo tuvieron que reducir un poco la velocidad. Sencillo, podrías pensar. Pero de nuevo, las cosas no salieron exactamente como se planificó. En realidad, la NASA tuvo un pequeño percance con su sistema de seguimiento cuando enviaron este cohete. Resulta que el sistema estaba un poco desajustado, lo que causó que frenara demasiado el cohete y lo corrigieran en exceso en solo 40 km por hora. Este pequeño error terminó afectando la trayectoria inicial del cohete. En un momento incluso llegó al punto de Lagrange 1, que es un punto especial en el espacio donde las fuerzas gravitacionales de la Tierra y el Sol se equilibran. El plan para esta tercera parte del cohete era enviarlo en una trayectoria más allá de nuestro planeta, haciéndolo orbitar el Sol. Habría sido nuestra apuesta más segura, ya que se hubiera garantizado que no afectara futuras misiones a la Luna al chocar de forma accidental con otras naves espaciales. Pero debido a los cálculos erróneos, este desafortunado fragmento todavía terminó viajando alrededor del Sol, aunque en un patrón disparatado, en el interior de la propia órbita de la Tierra alrededor de la estrella. Hicieron falta más de 30 años para que el inusual objeto fuera arrastrado de nuevo a la órbita de nuestro planeta al encontrarse con él en el punto de Lagrange 1 finalmente. Una vez que alcanzó este punto, comenzó a girar alrededor de la Tierra en un patrón muy inusual. Para identificar finalmente el cohete, los científicos realizaron una espectroscopia. Este método les permitió identificar qué tipo de materiales había dentro del objeto. En resumen, pudieron descubrir la composición del cohete al estudiar la forma en que reflejaba la luz. No pasó mucho tiempo antes de que descifraran que lo que estaban viendo era un tipo especial de pintura blanca que se utilizaba para revestir los cohetes de la NASA. La NASA envió una nave espacial directamente al Sol. Es el objeto hecho por el hombre más rápido de la historia y podría cubrir la distancia de Filadelfia a Washington, D.C. en solo un segundo. La misión de la sonda solar Parker es estudiar el comportamiento peligroso de nuestra estrella. Los científicos advierten que las tormentas solares masivas son inevitables y las consecuencias podrían ser catastróficas para nuestro planeta. La nave espacial se acercó 7 veces más al Sol que cualquier otra sonda. Logró hacerlo durante su 22º sobrevuelo al astro desde su lanzamiento en 2018. Debido a que nuestra estrella es tan masiva, su gravedad es realmente fuerte, como un imán gigante. Mientras la sonda vuela alrededor del Sol, utiliza la gravedad para ir cada vez más rápido y finalmente alcanza esa velocidad vertiginosa. A medida que se acercaba cada vez más a la corona del Sol, que es su atmósfera exterior, la sonda tuvo que soportar temperaturas de 1400 grados Celsius. Eso es lo suficientemente caliente para derretir muchos metales. Estaba protegida de ese calor y radiación por un escudo de carbono de 11 centímetros de grosor. Mantuvo las herramientas dentro de la sonda seguras y en funcionamiento a una temperatura cercana al ambiente. Los científicos emprendieron todos estos esfuerzos con la esperanza de resolver un gran misterio sobre el Sol que los ha estado desconcertando por años. La superficie de nuestra estrella principal ya es extremadamente caliente, pero al avanzar hacia la corona la temperatura se dispara a millones de grados y no tiene sentido porque está más lejos del Sol. Entonces, tal vez finalmente podamos obtener algunas respuestas sobre este fenómeno de calor. La misión también nos ayudará a comprender algo llamado viento solar. El Sol constantemente emite pequeñas partículas de energía y otras cargadas hacia el espacio como una brisa interminable de electricidad.
Cuando este viento solar golpea la Tierra puede crear impresionantes espectáculos de luces en el cielo llamados auroras. Cuanto más activo está el Sol, más al sur se pueden ver las auroras. Nuestra estrella sigue ciclos naturales que duran alrededor de 11 años. La actividad va de baja a alta y vuelve a bajar. Actualmente estamos en el máximo solar, el punto culminante del ciclo de actividad. Por eso vimos hermosas auroras en los lugares más inesperados en 2024. La desventaja es que la actividad del Sol puede liberar explosiones de energía y partículas cargadas que pueden interferir con cosas como radios, satélites e incluso el GPS. Puede ser peligroso, especialmente para los astronautas en el espacio que no están tan protegidos como nosotros aquí en la Tierra. Los humanos no sentirían la comprensión del campo electromagnético del planeta debido a toda la radiación adicional, pero las redes eléctricas son muy sensibles a ello. Si no actuamos rápidamente cuando esto ocurra, el flujo de energía entrará en los transformadores eléctricos de todo el mundo, los interrumpirá y dejará grandes áreas sin electricidad. Si esto sucede durante un huracán o un tornado, cuando la comunicación ya es sumamente importante, podría dificultar mucho más la comunicación de los servicios de emergencia y la salvación de vidas. Es por eso por lo que es tan importante aprender a predecir este clima espacial. Es complicado porque, a diferencia de la mayoría de los desastres como terremotos, inundaciones o volcanes, no deja ningún tipo de evidencia física. Las únicas grandes tormentas solares de las que realmente tenemos conocimiento ocurrieron en 1859 y 1921. La primera, llamada Evento Carrington, fue tan intensa que hizo que saltaran chispas de los cables del telégrafo. Las auroras se observaron hasta cerca del Ecuador. Los científicos de esa época utilizaban un tipo especial de papel que reaccionaba a la luz para registrar la actividad solar. Durante el evento Carrington, la lectura del Sol se salió de los límites de la página, literalmente. Lo que sea que estuviera ocurriendo era tan extremo que aún no lo entendemos completamente. Luego ocurrió la tormenta ferroviaria de Nueva York en 1921. Fue lo suficientemente poderosa como para derribar los sistemas de telégrafo en los Estados Unidos, Europa y el hemisferio sur. La tormenta potenció las transmisiones de radio por un tiempo, haciéndolas viajar más lejos de lo habitual. Pero en aquel entonces no había tantas radios, así que no era tan útil. El problema más grande era la red eléctrica en los Estados Unidos, que quedó gravemente dañada. En esos 2 años, la gente no dependía tanto de la tecnología como lo hacemos ahora. Si una tormenta así ocurriera hoy, las consecuencias podrían ser mucho más catastróficas. Científicos de Nueva Zelanda que estudian el clima espacial están trabajando en simulaciones para tratar de prevenir desastres. Ellos dicen que una de las posibles opciones para lograrlo es estudiar otros soles como el nuestro en otras partes del espacio. Si obtenemos datos de miles de estrellas y no solo de una, el panorama para el análisis será más completo. Hasta ahora los científicos han lanzado o planean lanzar varias otras misiones además de la sonda Solar Parker. Mientras tanto, la NASA está trabajando en otra misión: lanzar Endurance, una maquinaria robótica lunar potenciada. Su misión principal será recolectar muestras de ubicaciones clave en la Luna que posteriormente serán recuperadas por astronautas del programa Artemis. Estas están distribuidas a lo largo de la cuenca de impacto más grande en la Luna, separadas por cientos de kilómetros. Para lograrlo, Endurance tendrá que ser mucho más avanzado que Perseverance, el rover más moderno de la NASA en la actualidad. Endurance recorrerá aproximadamente 100 veces más distancia, se desplazará 10 veces más rápido y recogerá cerca de 200 veces más masa de muestras. Endurance también sería el primer rover planetario en conducir de noche, y debido a que estará en el lado oculto de la Luna con comunicación limitada con la Tierra y datos superficiales, tendrá que conducir de manera autónoma entre las locaciones de muestreo y tomar sus propias decisiones en condiciones difíciles. Cuando llegue a su destino, cambiará una forma más clásica de hacer las cosas. Los científicos en la Tierra se involucrarán directamente, puesto que guiarán al rover para que explore los sitios y recolecte muestras. Los equipos en la Tierra también vigilarán cómo está el rover mediante el monitoreo de su telemetría, que son los datos que envía de vuelta, como sus estadísticas de salud. Si detectan cualquier señal de que una pieza se está desgastando o algo no está funcionando adecuadamente, ajustarán el plan para que todo siga operando sin contratiempos. Todo esto costará enormes cantidades de dinero, probablemente mucho más que la misión Viper a la Luna, que fue cancelada después de que la NASA hubiera gastado alrededor de $450 millones en ella. Mientras Endurance está en la etapa de planificación, el módulo de aterrizaje lunar Blue Ghost ya está en su camino hacia la Luna. Su misión principal es la investigación.
Permanecerá 25 días en órbita terrestre, tiempo en el que tomará mediciones y esperará el momento adecuado para lanzarse hacia la Luna. Después de 4 días en tránsito, Blue Ghost permanecerá en la órbita lunar durante otros 16 días para recopilar más datos. Luego descenderá a una de las cuencas más grandes de la Luna y pasará un día lunar allí. Medirá datos térmicos subterráneos, niveles de radiación y otros datos importantes. Al final de su misión, Blue Ghost tomará algunas fotografías del atardecer lunar. No está diseñado para regresar a nuestro planeta, así que cuando caiga la noche realizará algunos trabajos finales y se apagará definitivamente. La NASA eligió al equipo de ingenieros aeroespaciales de la Universidad de Florida para trabajar en otro innovador proyecto espacial. Gratis. Costará $12 millones y su objetivo será mejorar la forma en que rastreamos los cambios en las placas tectónicas y los océanos en la Tierra, solo que desde el espacio. Utilizará sensores de última generación que medirán incluso los cambios gravitacionales más pequeños. Los datos que obtenga ayudarán a los científicos a monitorear las sequías, evaluar las reservas de agua subterránea y comprender mejor los cambios en el nivel del mar. Esperan lanzarlo alrededor del año 2027 a bordo de un cohete Falcon 9 de SpaceX. Este año, antes de septiembre, una estrella de la constelación de la Corona Boreal explotará, y en el hemisferio norte podremos verla a simple vista. Esta estrella es T Coronae Borealis, una enana blanca situada a 3.000 años luz de nuestro sistema solar. Se convertirá en una nova, lo que discutiremos un poco más adelante, en primavera o verano. Aunque este fenómeno es predecible y ocurre cada 80 años, sigue siendo un suceso único en la vida, si eres humano. T Coronae Borealis no es una estrella común. En realidad, es binaria, 2 estrellas que orbitan entre sí. Sin embargo, esta pareja es muy especial. Ocasionalmente, las estrellas aumentan su brillo hasta tal punto que se vuelven visibles desde la Tierra. La enana blanca es la más masiva de las dos. Pero lo más impactante es que podría concentrar la misma masa que el Sol en un volumen tan pequeño como el de la Tierra. La estrella compañera, una gigante roja en proceso de envejecimiento, ya se ha expandido tanto que está vertiendo su material sobre la enana blanca. Entonces, es hora de otra explosión para estas dos. Va a llevar la brillantez de la estrella de una magnitud 11 a una magnitud 2. En astronomía, la magnitud se utiliza para medir el brillo de una estrella u otro objeto celeste. Cuanto más brillante es, menor es el número asignado como magnitud. En nuestro caso, significa que podremos ver la estrella a simple vista, incluso en cielos contaminados por la luz. Actualmente, solo podemos ver el sistema binario con binoculares en un cielo completamente oscuro. Después del estallido, T Coronae Borealis será la estrella más brillante en la constelación de Corona Borealis durante unos pocos días antes de irse atenuando gradualmente. Este fenómeno no debe confundirse con una supernova. En una supernova, el núcleo de una estrella colapsa, lo que lleva a su destrucción total. Solo puede ocurrir en una estrella que tenga 8 veces la masa del Sol. En lugar de desaparecer para siempre en un destello cegador de luz, T Coronae Borealis experimentará una nova, una explosión en su superficie que arroja materia al espacio pero no destruye la estrella en sí. Estas novas recurrentes suceden a intervalos regulares. T Coronae Borealis era conocida por los astrónomos del pasado como la estrella llameante. Las últimas veces explotó en 1866 y 1946. Los astrónomos de la NASA creen que va a hacerlo de nuevo antes de septiembre de este año. La constelación de Corona Borealis, también conocida como la Corona del Norte, es una de las más hermosas que existen. Es un semicírculo de 7 estrellas, fácil de encontrar en abril. Debes salir al exterior 2 horas después de que oscurezca y mirar hacia el este-noreste. Una vez que encuentres la Osa Mayor, utiliza la curva de su mango para hacer un arco hasta Arcturus, para encontrar la estrella brillante en la constelación de Bootes hacia el este. Si bajas diagonalmente hacia el horizonte este-noreste, verás Corona Borealis. Si deseas observar el resplandor de T Coronae Borealis, deberías familiarizarte con la región y las estrellas de la constelación en la que se encuentra. Una vez que el suceso comience, podrás comparar su brillo con el de las otras estrellas y observar el fenómeno sin necesidad de usar cámaras sofisticadas.
Una nova es una explosión repentina y de corta duración, que involucra a una estrella compacta tan grande como la Tierra o un poco más. El estallido proviene de una enana blanca que orbita muy cerca de una estrella común, tan cercana que se genera una corriente de gas entre ellas. Este gas comienza a acumularse hasta formar una capa en la superficie de la enana blanca, y luego alcanza un punto en el que detona en una explosión termonuclear descontrolada. Según los astrónomos, alrededor de 50 novas ocurren cada año en nuestra galaxia, pero no todas son detectadas. El Telescopio Espacial de Rayos Gamma Fermi de la NASA ha observado varias novas que ocurrieron no muy lejos en la escala del universo. Han descubierto que cada explosión produce rayos gamma, que son las formas de luz más energéticas. Los investigadores también piensan que estos rayos gamma son el resultado de colisiones entre numerosas ondas de choque, que se desplazan desde el sitio de la explosión en una capa de escombros que se expande rápidamente. Bien, después de haber hablado sobre las novas, es el momento de discutir algo mucho más dramático: las supernovas. Es la explosión más grande que los humanos han presenciado. Cada estallido es causado por la poderosa ráfaga de una estrella. Un tipo de supernova es provocado por el último respiro de una estrella masiva que se extingue. Ocurre en estrellas que tienen al menos 5 veces la masa de nuestro Sol. Una vez que se acercan al final de su vida, se apagan con un estruendoso estallido. Las estrellas gigantes consumen increíbles cantidades de combustible en su núcleo y producen enormes cantidades de energía. Esto hace que su centro esté extremadamente caliente. El calor genera presión, y esta presión evita que dichas estrellas colapsen. Sin embargo, cualquier estrella está en equilibrio entre dos fuerzas opuestas. Su gravedad intenta comprimir la estrella en una pequeña y densa esfera, mientras que el combustible nuclear, ardiendo en el núcleo de la estrella, produce una poderosa presión hacia afuera. Entonces, cuando una estrella gigante se queda sin combustible, comienza a enfriarse. Su presión disminuye y la gravedad gana. La estrella colapsa. Un objeto gigantesco que tiene millones de veces la masa de la Tierra colapsa en 15 segundos. No es de extrañar que este rápido proceso produzca ondas de choque enormes. Hace que las capas exteriores de la estrella exploten. Finalmente, lo único que queda es un núcleo muy denso, además de una nube creciente de gas caliente llamada nebulosa. Un agujero negro, el objeto más denso del universo, es el resultado de la supernova de una estrella aproximadamente 10 veces más masiva que nuestro Sol. Hay otro tipo de supernova. Generalmente ocurre en sistemas donde dos estrellas orbitan entre sí y al menos una de estas estrellas es una enana blanca del tamaño de nuestro planeta. Si una estrella así colisiona con otra o atrae demasiada materia de su vecina, puede explotar en forma de supernova. Además, las supernovas son a menudo tan brillantes que pueden eclipsar la luz combinada de galaxias enteras durante varios días o incluso meses. Las supernovas no son comunes. Los astrónomos piensan que solo unas pocas ocurren dentro de un siglo en galaxias como la Vía Láctea. Pero dado que el universo contiene una cantidad enorme de galaxias, podemos observar unos pocos cientos de supernovas cada año fuera de nuestra galaxia. Desafortunadamente, el polvo espacial bloquea nuestra vista de la mayoría de las supernovas que ocurren dentro de la Vía Láctea. Betelgeuse, una gigante roja en su etapa final, explotó en 2019, pero no fue el evento que esperábamos ver. Esta estrella se encuentra en la constelación de Orión y es enorme, tan grande que si la moviéramos al centro de nuestro sistema solar, su borde exterior iría mucho más allá de la órbita de Júpiter. Cuando Betelgeuse finalmente llegue a su fin, explotará en una supernova muy brillante, visible desde la Tierra incluso durante el día. Esta explosión podría ocurrir mañana o dentro de cientos de miles de años, así que no contengas la respiración. Pero entonces, ¿qué sucedió en el 2019? Los astrónomos notaron que la estrella se estaba atenuando. Decidieron que eran las etapas iniciales del gran espectáculo. Pero en su lugar, Betelgeuse volvió a la normalidad durante los meses siguientes. Un análisis más detallado reveló que la estrella no se había oscurecido,
Simplemente se veía así porque le estábamos observando a través de una nube de escombros estelares. Al mismo tiempo, la cantidad de luz en la fotosfera de Betelgeuse se incrementó, como si fuera una explosión de material desde la superficie de la estrella. Sucesos como este ocurren en el Sol todo el tiempo, especialmente cuando su actividad es alta. Las partículas de la superficie solar se enredan y se desprenden. A eso lo llamamos eyecciones de masa coronal. No dañan nuestro planeta, pero pueden interferir con satélites y equipos eléctricos. Regresando a Betelgeuse. Nunca antes habíamos visto una eyección de masa tan grande de la superficie de una estrella. Es un fenómeno nuevo que podemos observar directamente e incluso ver detalles de la superficie con la ayuda del telescopio Hubble. Los astrónomos dicen que estamos presenciando por primera vez la evolución estelar mientras sucede. Unas extrañas explosiones en colores azul vibrante están produciéndose por todo el universo y mantienen intrigados a los astrónomos. Este raro y tremendamente poderoso evento tiene un nombre: Evento Transitorio Óptico Azul Rápido. El fenómeno no se comporta como nada que conozcamos, y las cosas se volvieron aún más extrañas cuando el más reciente ocurrió en un lugar donde no debería haber sucedido. Para entender realmente lo que pasó el año pasado, necesitamos retroceder un poco. Este tipo de extraña explosión fue detectada por primera vez en junio de 2018. La explosión azul ocurrió a unos 200 millones de años luz de la Tierra y recibió el apodo de la vaca. No, este evento no se parecía en absoluto a una vaca, pero sí tenía un formato inusual. En aquel entonces, esta explosión fue la más asimétrica que los astrónomos habían visto jamás. Estalló en el espacio en una forma aplastada, como un panqueque, no en una esfera típica como se habría esperado. Este fenómeno fue similar a una supernova, que es el tipo más común de explosión cósmica que ocurre cuando una estrella agota su combustible nuclear y colapsa bajo su propia gravedad. Sin embargo, los científicos también notaron 3 diferencias cruciales. Número 1. Este fenómeno es más poderoso que una supernova típica. Cuando sucede, la explosión azul emite más energía que toda una galaxia con cientos de miles de millones de estrellas como el Sol. Número 2. Es mucho más rápida. La explosión alcanza su brillo máximo y se desvanece en cuestión de días, mientras que una supernova puede tardar semanas o incluso meses en disiparse por completo. Y la última diferencia: estas explosiones azules también pueden ser mucho más brillantes. Se considera que estos objetos misteriosos son el fenómeno óptico más brillante conocido en el universo. Pero a diferencia de una supernova normal, se piensa que no hay elementos radiactivos que alimenten esta luminosidad. Así que eso significa que la energía debe provenir de otra parte. Pero la pregunta es, ¿de dónde? Este es solo uno de los misterios que los científicos aún están tratando de descifrar. Ha habido una intensa investigación desde que el evento fue observado por primera vez, y 15 telescopios alrededor del mundo están buscándolo de forma constante. Desde 2018, estas explosiones extremas han sido detectadas cerca de una vez al año. Por lo tanto, aunque son raras, no son increíblemente infrecuentes. Existen varias explicaciones posibles para la existencia de estos eventos. Tal vez la más aceptable sea que se trata de un cadáver estelar, es decir, lo que queda cuando una estrella deja de existir. Así que estamos considerando 2 principales sospechosos aquí. Podría ser una estrella de neutrones o un agujero negro que produce emisiones cercanas a la velocidad de la luz. La teoría es así. Hay una estrella masiva, mucho más grande que aquellas que producen supernovas regulares. Luego, comienza a colapsar. Se esperaría que tal evento ciertamente deje un agujero negro. Supongamos que esta estrella masiva no está lista para abandonar el universo de una manera tranquila. En su lugar, crea un disco giratorio alrededor del agujero negro compuesto de gas, polvo y otras materias. Como si importara. Este llamado disco de acreción puede expulsar corrientes de material a velocidades increíblemente altas, casi como poderosos chorros cósmicos. Y eso podría ser exactamente lo que vemos como esos repentinos destellos de luz. De nuevo, es solo una teoría. ¿Qué es exactamente lo que desencadena estas explosiones? Sigue siendo un misterio, y se necesita mucha más observación y análisis.
Los expertos creen que explicar una rareza semejante es un tesoro científico. Después de todo, estamos hablando de un cadáver estelar que no está simplemente ahí. En realidad, es bastante activo. Desde que se avistó este evento por primera vez, todas las ocurrencias similares que nuestros telescopios han captado se han producido en el mismo lugar. Es decir, las explosiones siempre ocurrieron en los brazos espirales de diferentes galaxias. Pero el año pasado, las cosas cambiaron. El telescopio espacial Hubble dejó sin palabras a los científicos en abril de 2023, cuando captó por primera vez este mismo tipo de extraña explosión, pero en medio de la nada. Bueno, no sucedió dentro de una galaxia como se suponía. Ocurrió en el espacio, entre dos de ellas. Más precisamente, a unos 50.000 años luz de una gran galaxia espiral y a unos 15.000 años luz de una pequeña. Este evento es conocido hoy como el Finch. ¡Oh, genial! Así que, cuando finalmente estábamos acercándonos a encontrar algunas respuestas, la ubicación inusual del fenómeno Finch vino a arruinarlo todo de nuevo. Entonces, tal vez haya otra explicación para ello. La especulación comenzó poco después del descubrimiento. Una idea es que podría haber sido una colisión entre dos estrellas de neutrones que viajaban muy lejos de sus galaxias anfitrionas. Estas dos podrían haber estado girando una hacia la otra durante miles de millones de años. Y cuando colisionaron, produjeron una llamarada más de 100 veces más brillante que una supernova normal. Para que esta hipótesis sea correcta, una de estas estrellas de neutrones tendría que estar altamente magnetizada, lo que amplificaría la explosión. Otra posibilidad es que la explosión haya sido una estrella desgarrada por un agujero negro con una masa entre 100 y 1000 veces la del Sol. Aunque todavía tenemos muchas dudas, una cosa es segura. El Finch es un evento transitorio óptico azul rápido. Excepto por la extraña ubicación donde ocurrió, tiene todas las demás características para ser clasificado como tal. Es súper brillante, como yo, y súper rápido, y su origen es súper difícil de explicar. Además, los datos del telescopio Gemini Sur, el observatorio de rayos X Chandra y el radiotelescopio Very Large Array lo han confirmado. Añadir esta última información solo hace que sea cada vez más difícil para los investigadores encontrar algún tipo de patrón en todo este evento. El Finch no es el único evento peculiar en su categoría. Regresemos al año anterior, a 2022. En septiembre se avistó una explosión azul y se ganó el apodo de Demonio de Tasmania. Al igual que las anteriores, este estallido azul apareció y desapareció rápidamente. Entonces, ocurrió algo misterioso. Exactamente 100 días después, los observadores que aún seguían el fenómeno recibieron un regalo de Navidad adelantado. Observaron otro resplandor y fue tan brillante y fascinante como el original. ¡Espera! Entonces, estamos hablando de dos explosiones similares y extrañas que ocurrieron en el mismo lugar y próximas en el tiempo. Esto fue una novedad. Rápidamente, 13 telescopios alrededor del mundo tenían todos los ojos puestos en el evento del Demonio de Tasmania, incluido uno equipado con una cámara de alta velocidad. A lo largo de 120 días lograron capturar otros 14 pulsos de luz irregulares. Eso fue ciertamente asombroso, porque demostró que, en lugar de aparecer una vez y desvanecerse como se esperaba, el Demonio de Tasmania continuaba explotando con energías similares a las de una supernova una y otra vez, y otra vez, y otra vez. ¿Puedes imaginar tal poder? Este escenario aún intriga a la comunidad científica porque empuja los límites de la física. No solo por la producción de energía tan extrema, sino también por las explosiones de corta duración. Por cierto, sus destellos duran de 10 minutos a aproximadamente 4 horas. Créeme, en la escala del universo se considera súper rápido. Esta fue la única vez que se observó una temporada extendida de este evento. Sin embargo, después de reflexionar, la comunidad científica dividió sus opiniones al respecto. Por un lado, el Demonio de Tasmania podría haber sido un evento totalmente único y singular. Por otro, tal vez fue solo la primera vez que nuestros telescopios lo captaron desde un ángulo más frontal. Para comprender mejor lo que está sucediendo, los científicos aún necesitan observar muestras más grandes del fenómeno.
Todas las esperanzas están puestas en el próximo observatorio Vera C. Rubin que actualmente está siendo construido en Chile. Tendrá un telescopio de 8 metros de ancho acoplado con la cámara digital más grande del mundo jamás fabricada para este propósito. Según la NASA, esta tecnología podría finalmente darnos algunas respuestas sobre estas explosiones azules. Podemos esperar tiempos emocionantes por delante, ya que esto podría ser el comienzo de un nuevo capítulo en nuestra comprensión de la evolución estelar. Imagina un lugar donde un solo día dura más que un año completo. En Venus, un día, es decir, una rotación completa sobre su eje, dura tanto como 243 días terrestres. Y lo que es aún más extraño, a pesar de que Venus experimenta días interminables, tiene un año más corto que la Tierra. Mientras que nuestro planeta tarda alrededor de 365 días en completar una órbita alrededor del Sol, Venus lo hace en solo 225 días. Entonces, de alguna manera, para Venus, un día es más épico que un año completo. Venus es un planeta extraño en general. Es llamado gemelo de la Tierra debido a lo mucho que se parece a nuestro hogar, aunque es un poco más pequeño que nuestro mundo. Pero también hay algunas diferencias drásticas. Por ejemplo, gira en dirección opuesta, lo que significa que el Sol allí sale por el oeste y se pone por el este. Y Venus no es el único que baila a su propio ritmo. Urano también lo hace. Finalmente, Venus es bastante loco en términos de su atmósfera. Cuando estás parado en la Tierra, realmente no sientes el peso del aire a tu alrededor. Bueno, en Venus, esa sensación sería como tener un elefante sentado en tus hombros. Este planeta tiene 90 veces la presión atmosférica de la Tierra. La atmósfera allí es una espesa capa de gases tóxicos. Por ejemplo, tomemos el dióxido de carbono que liberan todos los volcanes. Este presiona con una fuerza increíble, lo que resulta en temperaturas increíblemente altas. No es de extrañar que deba pasar mucho tiempo antes de que podamos siquiera pisar este planeta. Mientras tanto, Mercurio, el planeta más cercano al Sol, tiene una órbita aún más rápida que Venus. Completa un viaje completo alrededor del Sol en aproximadamente 88 días terrestres. Sin embargo, tiene un giro lento sobre su eje, lo que significa que un día en Mercurio dura alrededor de 176 días terrestres. Básicamente medio año. Al igual que con Venus, un día allí dura mucho más que un año. Dado que es el más cercano al Sol, no es de extrañar que Mercurio experimente algunos cambios de temperatura extremadamente radicales. Las temperaturas diurnas pueden dispararse hasta unos abrasadores 427 grados Celsius, suficientemente caliente como para derretir plomo. Pero espera a que llegue la puesta de sol. Por la noche cae un helado menos 179 grados Celsius. Eso es porque Mercurio no tiene una atmósfera espesa como la nuestra, por lo que el calor no se distribuye de manera uniforme en todo el planeta. Si un lado está en la oscuridad, será súper frío, y el otro lado está abrasadoramente caliente, justo como si dejaras que una gran roca normal reposara bajo el sol por un tiempo. De hecho, hace tanto frío allí que incluso podría haber hielo en el lugar. Mira la región polar norte del planeta, especialmente esos puntos amarillos iluminados por el sol dentro de los cráteres. Estas son indicaciones de hielo de agua. Resulta que el agua es mucho más común en el espacio de lo que pensábamos. Marte a menudo es llamado planeta rojo. Este sobrenombre se debe a la abundancia de óxido de hierro u óxido que cubre su superficie. Los minerales ricos en hierro crean un matiz rojo que pinta el paisaje marciano. Pero resulta que Marte no es solo rojo. Si estuvieras parado en el planeta, presenciarías un terreno similar a un desierto de color caramelo con destellos dorados, algo de marrón e incluso un atisbo de un ligero tono verdoso. Marte también tiene la montaña más grande de todo el sistema solar, el Monte Olimpo, con una altura asombrosa de aproximadamente 22 kilómetros. Es incluso más alta que el Monte Everest. Se formó por la erupción de lava de baja viscosidad, lo que creó una estructura similar a un escudo. Dado que Marte está cubierto de arena, también es famoso por sus locas tormentas de polvo. Pero resulta que estas son aún más alocadas de lo que pensábamos. Pueden durar meses. Si bien pueden presentar desafíos para futuras misiones humanas, también contribuyen a la fascinante apariencia del planeta cuando es observado desde lejos. Y no solo tormentas, sino incluso sus propios terremotos marcianos, también conocidos como martemotos, fueron detectados por primera vez por la NASA en 2019.
A diferencia de los terremotos, que a menudo son provocados por movimientos de placas tectónicas, se piensa que los maremotos son el resultado del enfriamiento y contracción del interior del planeta. Es interesante cómo los planetas pueden ser tan similares, pero a la vez tan diferentes. Los icónicos anillos de Saturno podrían guardar un secreto relacionado con el antiguo pasado de la Tierra. Estos están compuestos principalmente de partículas de hielo y escombros, y se estima que son relativamente jóvenes en términos espaciales, quizás solo unos pocos cientos de millones de años. Ahora, hay algunas teorías que proponen que nacieron después de algún evento catastrófico, por ejemplo, la colisión de dos grandes lunas o la ruptura de un cometa. Lo interesante es que esta línea de tiempo coincide con la época de la desaparición de los dinosaurios en la Tierra. ¿Podría haber una conexión? ¿Quién sabe? Por cierto, aunque Saturno se lleva la corona por sus anillos, no es el único planeta en nuestro sistema solar que los tiene. Júpiter, Urano y Neptuno también tienen sus propios conjuntos de anillos, aunque podrían no ser tan visibles y geniales como los de Saturno. Sin embargo, hay algo en lo que Saturno realmente destaca: el magnífico hexágono en su polo norte. Es una figura colosal de 6 lados. Cada lado de esta increíble estructura mide alrededor de 14 kilómetros de largo, lo cual es 1900 kilómetros más largo que el diámetro de la Tierra. Los científicos no están seguros de cómo se formó o por qué. Piensan que podría ser debido a variaciones en la velocidad del viento, o tal vez está formada por una corriente en chorro localizada, lenta y sinuosa. Hasta ahora sigue siendo otro de los misterios de Saturno. Al igual que el hexágono de Saturno, Júpiter también tiene su extraño punto. Es llamado la Gran Mancha Roja. Esta es una tormenta que ha estado en furia durante al menos 350 años, y es más grande que la Tierra misma. A pesar de su nombre, la coloración del lugar ha variado a lo largo de los años, desde un rojo ladrillo hasta un salmón pálido. Los científicos continúan estudiando esta tormenta perdurable, desentrañando los misterios de su persistencia y sus cambiantes tonalidades. Meteorológicamente, la Gran Mancha Roja es una potencia. Genera una enorme presión en el hemisferio sur del planeta. Mientras tanto, Júpiter en sí es una potencia en lo que respecta a campos magnéticos. Su influencia magnética es colosal. Se extiende mucho más allá del propio planeta y crea uno de los campos magnéticos más grandes y fuertes de nuestro sistema solar. Debido a eso, Júpiter es una fuente de radiación intensa y auroras fascinantes. Aunque las luces del norte de la Tierra son impresionantes, Júpiter también tiene algo que ofrecer. El campo magnético interactúa con las partículas cargadas de sus lunas y el viento solar. Esto crea auroras visualmente impactantes cerca de sus polos. Pero en comparación con la Tierra, la escala de estas es increíble, nada parecido a lo que hemos visto en nuestro planeta. Pero incluso tener una gran mancha genial no es una característica única en nuestro sistema solar. Un tormentoso gigante, Neptuno, el octavo y más lejano planeta del Sol, también tiene su propia gran mancha oscura. Al igual que en Júpiter, es un enorme vórtice en la atmósfera de Neptuno. Pero a diferencia de su contraparte de Júpiter, esta mancha tiende a aparecer y desaparecer debido a los patrones climáticos dinámicos y en constante cambio de Neptuno. Neptuno junto con Urano es conocido como un gigante de hielo, y al igual que otros gigantes, ostenta algunos de los vientos más feroces de nuestro sistema solar. Sus vientos supersónicos pueden superar los 1900 kilómetros por hora. ¡Qué drama, Queen! Pero esto explica sus densas formaciones de nubes. Por cierto, si alguna vez soñaste con un planeta donde llueva diamantes, tal vez quieras visitar este lugar. En lo profundo de la atmósfera de Neptuno, donde las presiones son extremas, los científicos teorizan que los átomos de carbono se comprimen y forman diamantes, y luego estos podrían simplemente llover. ¡Qué toque único para un clima tormentoso! Las lunas de Neptuno obtuvieron de su padre un clima extraño. Por ejemplo, su luna más grande, Tritón, tiene un toque de criovolcanismo. En lugar de expulsar roca fundida como los volcanes de la Tierra, los criovolcanes de Tritón estallan con una mezcla de agua, amoníaco y nitrógeno. Imagínalo como géiseres helados disparando material al espacio. Parece que solo en nuestro sistema solar, cada planeta tiene sus propias peculiaridades y cualidades interesantes. Esperemos que descubramos más cosas intrigantes del espacio exterior en el futuro. El campo magnético de la Tierra esconde una historia fascinante. Resulta que se está debilitando día tras día,
De hecho, ha estado haciéndolo durante los últimos 3000 años, y si esta tendencia continúa, podríamos enfrentarnos a problemas dentro de un milenio. ¿Cuál es el inconveniente? Bueno, imagínalo así. El norte magnético se convirtió en el sur, y viceversa. Bastante loco, ¿verdad? Cuando esto suceda, el escudo magnético protector de nuestro planeta podría debilitarse, permitiendo que nos golpeen más rayos cósmicos. Estas partículas de energía del universo pueden causar fallas electrónicas en nuestros satélites y también podrían ser perjudiciales para nosotros. La última vez que ocurrió una inversión de polaridad fue entre 772.000 y 774.000 años atrás. Afortunadamente, la humanidad cuenta con expertos que están investigando la historia del campo magnético de la Tierra. Extraen núcleos de sedimentos del lecho marino y estudian la magnetización de los fósiles para descubrir cuándo ocurrieron estas inversiones en el pasado y cuándo podrían suceder de nuevo. Otro grupo de investigadores está estudiando la anomalía del Atlántico Sur, una vasta región del campo magnético de la Tierra que es aproximadamente 3 veces más débil que el campo en los polos. Utilizando datos de múltiples satélites, están tratando de descubrir qué está causando la anomalía y cómo podría cambiar en el futuro. Esto podría darnos una idea de cómo un campo magnético debilitado puede afectar a nuestros satélites y a nuestro planeta. Claro, nuestra generación no estará aquí para presenciar estos cambios, pero no podemos evitar preguntarnos cómo sería el planeta al revés, magnéticamente hablando. Los astrónomos de la NASA también han anunciado que en 4.000 millones de años la Vía Láctea experimentará un gran resplandor, tras una colisión cósmica que agitará la galaxia. No estoy hablando de un pequeño choque, sino de una colisión titánica con nuestra galaxia vecina, Andrómeda. La humanidad tendrá que aferrarse a su casco espacial, porque el Sol podría ser lanzado a una nueva región de la galaxia. Sin embargo, es probable que nuestra Tierra y el Sistema Solar no se vean seriamente afectados. Suena difícil de creer. Entonces, ¿cómo es posible? El telescopio espacial Hubble de la NASA realizó algunas mediciones intensivas del movimiento de Andrómeda. Aunque las galaxias se estrellaran entre sí, las estrellas dentro de cada galaxia están tan lejos unas de otras que no colisionarán entre ellas durante el encuentro. Sin embargo, serán lanzadas a diferentes órbitas alrededor de sus nuevos centros galácticos. Según las simulaciones, nuestro sistema solar probablemente será arrojado mucho más lejos del núcleo galáctico de lo que está hoy. Aparten sus telescopios, no necesitan comenzar la cuenta regresiva. Este fenómeno probablemente ocurrirá en unos 4.000 millones de años, así que las posibilidades de que nosotros lo presenciemos son nulas. Saturno está perdiendo sus anillos. Afortunadamente, nosotros tampoco estaremos aquí para presenciar este triste final. Al parecer, los anillos están siendo arrastrados hacia Saturno en una lluvia polvorienta de partículas de hielo, todo bajo la influencia del campo magnético del planeta. Según la investigación de la NASA, esta lluvia de anillos está drenando una cantidad de productos de agua que podría llenar una piscina olímpica desde los anillos de Saturno cada media hora. Es probable que todo el sistema de anillos desaparezca en unos 300 millones de años. Los científicos creen que deberíamos considerarnos afortunados de observar los anillos de Saturno, ya que parecen estar a la mitad de su vida útil. Pero si los anillos que hay alrededor de los planetas son todos temporales, existe la posibilidad de que nos hayamos perdido los grandiosos sistemas de anillos de Júpiter o los de Urano y Neptuno. En la actualidad, estos planetas solo tienen delgados anillos a su alrededor. Los científicos han debatido durante mucho tiempo si Saturno se formó junto con sus anillos o si el planeta los adquirió más tarde. Las nuevas investigaciones favorecen el segundo escenario. Es improbable que sean mayores de 100 millones de años, mientras que Saturno tiene alrededor de 4.500 millones de años. ¿Qué causó la aparición de los anillos? Bueno, existen algunas teorías. Una de ellas sugiere que los anillos podrían haberse formado cuando pequeñas lunas heladas que orbitaban alrededor de Saturno colisionaron, quizá porque sus órbitas se vieron alteradas por la atracción gravitacional de un asteroide o un cometa que pasaba cerca. ¿Quién sabe cómo podrían terminar luciendo los humanos en el futuro? Es poco probable que veamos cambios significativos en nuestra vida, pero emprendamos un viaje al futuro y reflexionemos sobre cómo podríamos evolucionar. ¿Nos transformaremos en cyborgs con todo tipo de geniales implantes de máquinas? ¿O tal vez nos convertiremos en una especie híbrida de seres biológicos y artificiales? Para entender nuestra evolución futura, debemos echar un vistazo a nuestro pasado. Hace 1 millón de años, los Homo sapiens ni siquiera existían. Sin embargo, había algunas otras especies similares, como los neandertales. Si avanzamos rápido hasta hoy, veremos que los humanos se han vuelto más altos y robustos.
Quizás en el futuro nos haremos más pequeños para conservar energía, ya que se predice que nuestro planeta estará más poblado. Hablando de planetas superpoblados, vivir en estas nuevas condiciones significa que tendremos que adaptarnos, y rápido. Estamos interactuando constantemente con muchas personas y recordar nombres se está convirtiendo en una habilidad crucial. Afortunadamente, la tecnología podría ayudarnos con implantes cerebrales que mejorarán nuestra memoria. En el futuro también podríamos tener tecnologías más notables como parte de nuestra apariencia. Imagínate tener un ojo artificial con una cámara capaz de leer diferentes frecuencias de luz. Aunque mirar 1.000.000 de años hacia el futuro es pura especulación, podemos usar la bioinformática para hacer algunas predicciones sobre el futuro inmediato. Las tendencias demográficas sugieren que las áreas urbanas se volverán más genéticamente diversas, mientras que las zonas rurales se volverán menos diversas. ¿Y qué pasa con el espacio? Si terminamos colonizando Marte, nuestro cuerpo podría cambiar debido a la menor gravedad. Quizá tengamos brazos y piernas más largos, o incluso vello corporal aislante, como nuestros primos neandertales. En el futuro, nuestra luna también va a sufrir algunos cambios dramáticos, que por supuesto nos perderemos. En unos 5.000 millones de años, las cosas se van a poner realmente interesantes en nuestro rincón del cosmos. Por ahora, el Sol está relajado en su fase de secuencia principal, quemando hidrógeno sin molestar a nadie. En el futuro, durante la fase de gigante roja, el Sol se va a inflar como un globo hasta que su atmósfera salga y engulla a nuestra amada Tierra y a la Luna. Nuestro satélite natural, que ya se está alejando de la Tierra, se va a deformar bajo la influencia del Sol. Su órbita se volverá irregular y terminará más cerca de la Tierra durante la fase de la luna nueva que durante la luna llena. Y eso ni siquiera es lo peor. Si se dejara sola, la luna continuaría alejándose de la Tierra hasta necesitar casi 50 días para orbitarnos. A medida que el Sol continúa con su propio viaje, su atmósfera ejercerá presión sobre la luna y causará el deterioro de su órbita. Al final, la luna se desgarrará formando un impresionante anillo de escombros que girará alrededor de la Tierra. Estamos hablando de todas sus montañas, sus cráteres e incluso las huellas y banderas que dejamos ahí, todo esparcido por el campo de escombros. Existe una posibilidad de que el Sol pierda suficiente masa para salvar a la Tierra y a la Luna de una aniquilación total. Si realmente tenemos suerte, el Sol perderá el 20% de su masa y estaremos seguros y a salvo. Por supuesto, solo son teorías, ya que aún no hemos observado una estrella gigante roja durante esta fase. El universo en sí mismo también podría oscurecerse por completo algún día. Los científicos no pueden predecirlo con absoluta certeza, pero son capaces de hacer algunas suposiciones interesantes. En este momento nuestro universo tiene 13.770 millones de años y todavía sigue generando nuevas estrellas a diestra y siniestra. Se dice que después de aproximadamente 1 billón de años nacerá la última estrella. Esa estrella final será una enana roja de solo una fracción del tamaño de nuestro Sol. Estas estrellas son campeonas en vivir largas vidas, degustando lentamente hidrógeno para mantener sus reacciones de fusión. Pero ni siquiera ellas pueden durar para siempre. Avanzamos rápidamente unos 100 billones de años y la última luz se apagará. El universo estará oscuro y solitario, pero afortunadamente no estaremos aquí para ver cómo todo se desvanece. Nadie podrá oír tus gritos en el espacio, o algo así. Todos hemos escuchado esta famosa y escalofriante frase, y en realidad es cierta. El espacio consiste en su mayor parte en una gigantesca nada. Hay mucho, ya sabes, espacio en el espacio. Pero esto no significa que no haya sonidos allí. De hecho, hay muchos. Y algunos de ellos incluso pueden hacerte estremecer. Escuchemos algunos de los sonidos espaciales más aterradores. Pero primero lo primero, ¿cómo se graban los sonidos cósmicos? El sonido no es más que la vibración de moléculas. Cuando gritas, haces que las moléculas se empujen furiosamente unas a otras hasta llegar al oído de la persona a la que le estás gritando. Entonces, estas vibraciones se transmiten al cerebro y las reconocemos como algo por lo que quizás debas disculparte. En otras palabras, para oír algo necesitamos moléculas. Y ahí es donde las cosas se complican. No hay ninguna en el espacio. El universo entero consiste casi por completo en vacío, la nada absoluta. Sin embargo, los magos de la NASA siguen grabando sonidos espaciales de alguna manera. ¿Cómo lo hacen? La cosa es que hay algunos tipos de ondas a las que no les importan las moléculas. Nosotros, la gente normal, no podemos percibirlas sin algunos dispositivos especiales. Entre estas ondas están, por ejemplo, las de radio. Necesitaremos una radio o algo parecido para reconocerlas.
Y eso es exactamente lo que hacen los satélites de la NASA, captar ondas de radio aleatorias. Gracias a su heroísmo podemos averiguar cómo suenan los distintos cuerpos cósmicos. Estos satélites registran una gran variedad de ondas, fluctuaciones de plasmas, campos magnéticos y otras cosas. Y luego, los científicos de la NASA transforman todo esto en bandas sonoras normales. Y algunas de ellas suenan bastante aterradoras, por decirlo suavemente. Por ejemplo, nuestro campo magnético rodea nuestro planeta como un escudo invisible, protegiéndonos de todo tipo de asquerosidades como la radiación o los vientos solares. Al mismo tiempo, no podemos verlo, ni sentirlo, ni oírlo. Uy, esto último ya está pasado de moda. Científicos de la Universidad Técnica de Dinamarca tomaron ondas magnéticas grabadas por el satélite SWARM de la ESA. Las convirtieron en una pista de audio y obtuvieron un resultado bastante espeluznante. Para ser honesto, suena más como una entidad aterradora acechándote en medio de la noche. Y si recuerdas los mapas del campo magnético de la Tierra, comienza a sentirse como una araña arrastrándose cerca. Y este no es el primer sonido extraño que captamos en la Tierra. Hace poco captamos otra extraña emisión de radio procedente del espacio. Los científicos descubrieron que la señal repetida procedía de algún lugar muy lejano, como a miles de millones de años luz de nosotros. Las ráfagas de radio rápidas no suelen durar más de unos milisegundos, pero esta era única. Duró unos 3 segundos, es decir, miles de veces más de lo habitual, y al mismo tiempo era muy precisa, tanto que los científicos llegaron a compararla con un latido de corazón. Ellos creen que esta señal es causada por púlsares o estrellas de neutrones. Una vez, Nikola Tesla captó algo similar, pero por desgracia, en aquella época no conocíamos cosas como los púlsares. Así que él estaba seguro de que había captado un mensaje de alguna vida extraterrestre. Es una pena que la verdad resultara ser mucho más aburrida. Pero pasemos de la Tierra a la Luna. En 1969, los astronautas de la misión Apolo 10, la nave espacial que realizó el último vuelo de prueba a la Luna, sobrevolaron su superficie. Y entonces captaron algunas extrañas señales procedentes del lado oscuro de la Luna. Hay un lado que nunca vemos porque la Luna está acoplada de forma mareal a nosotros. El sonido era tan extraño que los astronautas ni siquiera estaban seguros de si informar a la NASA. Tenían miedo de que no los tomaran en serio e incluso de que no les permitieran participar en las próximas misiones espaciales. Esto es lo que sonaba. Pero según la NASA, no se trata en absoluto de una espeluznante música extraterrestre. Puede que solo sean algunas ondas de radio que se afectaron mutuamente debido a su proximidad, aunque los astronautas que lo escucharon por primera vez probablemente se sintieron un poco asustados. Pasemos a los demás planetas. Hace 40 años, los científicos exploraron activamente la superficie de Venus. Enviaron allí hasta 10 sondas que debían captar tomas de audio y video de la superficie. Ahora sabemos cómo suena Venus y podría destruirnos fácilmente en cualquier intento de acercarnos siquiera a él. Horripilante. Y no cabría esperar otra cosa del planeta más peligroso del sistema solar. Por desgracia, Venus es aún más tóxico que el usuario medio de Twitter, así que estas ondas no duran demasiado. Llegaron heroicamente al planeta y pronto se averiaron. El siguiente es Júpiter. Este gigante espacial, 11 veces mayor que la Tierra, nunca deja de asustarnos. Una de las sondas de la NASA, Juno, vuela alrededor de Júpiter cada pocas semanas. Esta se mueve a una velocidad tremenda, 209.214,7 kilómetros por hora. Un día, Juno captó una de las señales invisibles más fuertes que jamás había encontrado. Era el punto en el que el loco viento solar entraba en conflicto con el campo magnético de Júpiter. Sonó como un boom cósmico. El sonido original duró 2 horas, pero fue comprimido a unos pocos segundos. En realidad, suena más como la colisión de una ola de mar con una roca. Pero aquí, en términos de horror, Júpiter sorprendentemente pierde ante una de sus pequeñas lunas, Ganímedes. En 2021, la sonda espacial Galileo pasó por ella, y durante su vuelo, realizó una grabación bastante extraña. Estos sonidos son la radiación del satélite, y no está claro si suena como un acogedor día soleado en la selva o como miles de murciélagos esperándote en la noche. El siguiente es Saturno.
Esta señal fue captada por la Estación Interplanetaria Automática Cassini-Huygens, lanzada al espacio en 1997. Al sobrevolar Saturno, Cassini grabó un sonido bastante aterrador. Este grito aterrador de miles de almas son en realidad unas ondas de radio. No son muy diferentes de las que emiten las auroras en la Tierra. Un poco más tarde, Cassini hizo otra grabación. Los sonidos producidos por los relámpagos y las tormentas eléctricas en Saturno. Suenan bastante interesantes también. Más como palomitas de maíz o un contador Geiger, ¿verdad? Pero eso es solo porque estos rayos tienen una frecuencia loca. Ahora pasemos del sistema solar al espacio exterior. La famosa Voyager 1 fue lanzada en 1977 y sigue enviándonos datos incluso 40 años después. En 2012 abandonó el sistema solar y se adentró en el espacio interestelar. Y entonces, mientras abandonaba su hogar, la Voyager 1 detectó el sonido de ondas de plasma. La grabación original duró 7 meses, pero afortunadamente, los científicos se compadecieron de nosotros y la redujeron a 12 segundos. No es realmente espeluznante, pero sigue siendo algo inquietante. Y aunque parezca que nada puede superar los horrores de Saturno, terminemos este torneo con uno de los objetos más aterradores del universo: un agujero negro. Este sonido fue grabado por el telescopio espacial Chandra. Mientras estudiaba un cúmulo de galaxias en la constelación de Perseo, descubrió algo extraño. Unos movimientos ondulantes que aparecían desde el centro del cúmulo. Se extendieron en todas direcciones, como ondas en el agua. Los científicos han sugerido que esto fue causado por un agujero negro supermasivo. El caso es que los agujeros negros no siempre devoran por completo los objetos espaciales. A veces los escupen. Esto provoca vibraciones de los gases, que podemos convertir en bandas sonoras. Lo interesante es que la oscilación de cada una de esas ondas dura en realidad unos 10 millones de años. Solo estás escuchando una grabación muy acelerada. Los científicos han reducido el retardo entre oscilaciones unas 144 cuatrillones de veces. Así que vamos a escuchar. Probablemente sea el sonido más inquietante de toda la lista. No es demasiado fuerte ni salvaje, pero tiene algo oscuro y misterioso. Estos son los sonidos espaciales más aterradores captados por la NASA. Para ser justos, la mayoría de ellos suenan espeluznantes simplemente porque son ondas de radio, pero sigue siendo divertido asustarse de vez en cuando.